Capítulo 25. Wayne Corrigan había leído el informe detallado del Dr. Madani sobre la condición de Ambar Brandon. La mayor parte era tan técnica que se hubiera necesitado otro experto para refutarla, si fuera refutable. Había una cosa clara aún para el lector lego del documento. Madani consideraba que la escuela El Buen Pastor tenía la culpa de los problemas de Ambar y además tenía una opinión baja del cristianismo. Esta deposición no sería fácil. Sin embargo, Madani era un hombre amable, de trato agradable. Tenía unos 40 años de edad y su ascendencia era del este de la India, bien vestido, de buenos modales, profesional. Los abogados Ames y Jefferson estaban sentados uno a cada lado de él, como hicieron con Irene Bledsoe, pero no parecían tan preocupados por él como por Bledsoe. Parecía que estaban seguros de que Madani podía cuidarse solo. Corrigan comenzó con algo fundamental. ¿Podría usted repasar, para que conste en acta, los síntomas de trauma principales de Ambar? Madani trajo algunas notas, pero parecía que no las necesitaba. El comportamiento de Ambar es común en cualquier niño o niña de su edad que haya sufrido un trauma emocional extenso. Orinarse en la cama, mal genio, náusea ocasional y escapes frecuentes a la fantasía. Pérdida de la realidad, paranoia, temor de enemigos invisibles, como fantasmas y esas clases de cosas. ¿Y usted le atribuye todo esto al ambiente de la escuela cristiana? No del todo, respondió. Bien podría haber otros factores, pero el aspecto religioso dominante del programa de estudios de la escuela sería, en mi opinión, suficiente para exacerbar los disturbios emocionales preexistentes en Ambar. Las doctrinas cristianas acerca del pecado, de un Dios que se enoja y castiga, así como la imposición de culpa y la obligación de dar cuentas del cristianismo, se fijaría enseguida a la estructura de identidad preestablecida de la niña, y producirían todo un nuevo conjunto de razones para que ella se sintiera insegura y temerosa de su mundo. ¿Ha comentado esto con el pastor de la iglesia, el Buen Pastor, o con el director de la escuela? No, señor. Entonces, ¿está seguro de que la escuela le estaba sembrando algún tipo de culpabilidad o temor a la niña? He examinado a la niña y sé que iba a la escuela. No es difícil establecer la conexión. Corrigan hizo algunas marcas al margen de su copia del informe de Madani. Ahora, sobre esta amatista, esta potranquita en la cual se convierte Ambar, ¿cuál fue el término que usted usó? Desorden disociador o neurosis histérica del tipo disociador. Ah, correcto. ¿Podría explicar lo que es eso? En principio es una perturbación o alteración de las funciones integradoras normales de la identidad, la memoria o la conciencia. Necesito que me lo diga con palabras un poco más sencillas, por favor. El doctor Madani sonrió, pensó un momento y luego probó otra vez. Lo que Ambar manifiesta es lo que llamamos desorden de personalidad múltiple. Es una condición en que dos o más personalidades distintas existen dentro de una persona. Este desorden casi siempre surge cuando existe el abuso, sobre todo sexual, o algún trauma emocional grave. Comienza casi de modo invariable durante la infancia, pero a menudo no se descubre hasta más tarde en la vida. Según las estadísticas, ocurre de 3 a 9 veces con más frecuencia en las mujeres que en los varones. Quiero preguntarle acerca de una de estas complicaciones que usted mencionó. Madani consultó su copia de informe. Sí, complicaciones, dificultades que surgen cuando este desorden se manifiesta. Corrigan repasó la lista. ¿Violencia externa? Sí, un rompimiento completo con las normas sociales de conducta, las inhibiciones sociales, ira ciega, daños físicos u otros. ¿Qué de gritar, patear, resistir a la autoridad? Ah, sí. ¿Y intentos de suicidio? Ah, son muy comunes. ¿Cómo está Ambar? Madani pensó un momento, luego sacudió la cabeza y dijo: su caso parece más bien benigno en este campo. Corrigan encontró otra palabra nueva. ¿Qué es coprolalia? Ah, lenguaje obsceno y violento, por lo general involuntario. Corrigan se detuvo en esto. ¿Involuntario? La víctima no tiene control de lo que dice. La expresión es espontánea y puede incluir ruidos de animales, gruñidos, ladridos, siseo, etc. Ah, ¿y también blasfemias?
dijo Corrigan y sintió la necesidad de explicar eso. ¿Groserías, obscenidades, declaraciones difamatorias contra una deidad? Sí, muy frecuentes. ¿Hay también estados alterados de conciencia? Sí, estados de trances. Según su experiencia, estas cosas resultan generalmente o casi siempre de un trauma emocional grave o de abuso sexual. ¿Correcto? ¿Es esta su suposición con respecto a la Academia del Buen Pastor? Lo es. Pero, ¿ha hablado usted de esto con el personal de la escuela? No. Ya veo. Corrigan tomó unas notas y leyó otra más. La prensa parece tener opiniones firmes de lo que pasó en la escuela. Han dicho cosas bastante duras de Tom Harris. ¿Han obtenido a ellos alguna información de usted, doctor? No les he hablado en persona, no. Corrigan enarcó una ceja. ¿Es razonable pensar que sus opiniones, de una u otra forma, han llegado hasta la prensa? Le disgustaba tener que contestar. Creo que sí. ¿Qué me dice del Departamento de Protección Infantil? Madani miró a los abogados. No parecían muy angustiados. El DPI recibió una copia completa de mi informe y he tenido consulta con ellos de modo regular. Para Corrigan eso no era una sorpresa completa, pero todavía podía sentir un poco de enojo. Entonces, ellos deben pensar que la escuela es un lugar bien peligroso para los niños. Usted tendría que preguntarles. Corrigan levantó un poco la voz. ¿Qué les dijo? Madani se resistió a la pregunta. ¿Qué les dije? Usted ha estado en consultas regulares con ellos. ¿Les ha hecho creer que la escuela es un lugar peligroso para los niños? No puedo decirle en qué creen ellos. Corrigan dejó pasar la pregunta. Entonces supongo que tampoco puede explicar por qué no ha habido una investigación completa de la escuela y su personal, y de cada padre de familia que tiene su hijo matriculado allí. Madani solo se encogió de hombros. No es mi responsabilidad saber eso, yo no tomo las decisiones. La representante del DPI con la que ha consultado regularmente ¿no será Irene Bledsoe? Sí. Corrigan no replicó nada, solo lo notó. ¿Ha oído hablar alguna vez de una señorita llamada Nancy Brewer, maestra de 4º grado de la escuela primaria de Bacon's Corner? ¿Ha oído hablar del currículo El encuentro del yo verdadero que la señorita Brewer enseña a sus alumnos del 4º grado? No, señor. ¿No se ve usted, doctor, que la señorita Brewer enseña con regularidad a los niños a relajarse, a lograr estados susceptibles de conciencia y a comunicarse con guías interiores? La pregunta despertó el interés de Madani, pero tuvo que responder que no. ¿Sabía usted que, antes de que se matriculara a Ámbar en la escuela cristiana, ella era una estudiante de la clase de la señorita Brewer y tomó ese programa de estudios? Esto interesó a Madani aún más. La expresión se le volvió un poco hosca. No lo sabía. ¿Ha oído hablar de una organización local llamada el Círculo de la Vida? Sí. ¿Sabe usted que ellos practican con regularidad las técnicas de alteración de la conciencia tales como yoga, meditación? Corrigan hizo una pausa y luego le puso énfasis al término siguiente. Canalización de trance. Lo sé. ¿Sabe usted que Lucy Brandon y su hija Amber están asociadas con ese grupo y participan de sus prácticas? Sí. Corrigan no esperaba todas esas respuestas afirmativas. Estaba un poco sorprendido. Entonces, ¿puede usted explicarme, por favor, doctor, cómo puede estar tan seguro de que solo la Academia El Buen Pastor tiene la culpa de la conducta anormal de Amber? Sonrió y dijo, yo no culpo a la escuela por la conducta de Amber, sino por el trauma que precipitó tal comportamiento. Corrigan tuvo que controlarse. Este hombre comenzaba a molestarlo. Pero a la luz de lo que pasa en la escuela primaria y en el círculo de la vida, ¿está usted de acuerdo en que se puede enseñar y condicionar una conducta como la de Amber en una menor sin un trauma grave? Madani soltó una carcajada. Como me lo pregunta, le diré que no reconozco la validez de nada que pueda ocurrir en la escuela primaria ni en el círculo de la vida. Considero estas cosas como muy subjetivas, asuntos religiosos, algo que prefiero no tratar de modo clínico. De modo que la conducta de Amber, en su opinión, solo es consecuencia de un trauma emocional grave. Eso es lo que he escrito, y es mi opinión. Corrigan se detuvo un momento. Se sentía frustrado, pero procuraba no demostrarlo. Volvió a otras notas que había escrito en el informe. Entonces, doctor, entre los cristianos,
los del Círculo de la Vida, la señorita Brewer y aún Ámbar, parece que tenemos muchas opiniones diferentes con respecto a lo que esta amatista es en realidad. No soy responsable por ninguna opinión que no sea la mía, interpuso el doctor. ¿Está de acuerdo en que Ámbar puede comunicarse con ese o lo que sea? Eso no es extraño para un caso de disociación. Las personalidades diferentes a menudo están conscientes la una de la otra, con frecuencia conversan y algunas veces aún están en discordia o discuten. ¿Es normal que Ámbar pestañee y no recuerde el paso del tiempo cuando Amatista se manifiesta? Es muy característico. ¿Qué me dice del conocimiento especial? ¿Es posible que Amatista esté informada de algo que Ámbar no pueda conocer o no haya tenido oportunidad anterior de aprender? Madani vaciló. No estoy seguro de que pueda responder a eso. El desorden a veces presenta muchas interrogantes. ¿Cómo cuáles? Mis colegas y yo siempre hemos estado intrigados por ese rasgo que usted mencionó, el conocimiento especial. Algunos lo llamarían clarividencia o percepción extrasensorial, pero otro fenómeno que a menudo hallamos en este desorden es un verdadero cambio fisiológico de la persona afectada. La personalidad normal tal vez no necesite anteojos, mientras que la personalidad alterna sí los necesita. O ambas pueden usarlo, pero la prescripción es muy diferente. La presión arterial puede ser diferente, como también la reacción a ciertos remedios. Los promedios de hemorragia a coagulación pueden ser diferentes, y aún hemos observado un cambio claro y mensurable de la composición de la sangre. Corrigan lo notó todo. ¿Tienes alguna explicación, doctor? Madani movió la cabeza y sonrió. Todavía hay mucho que no conocemos sobre nosotros mismos, señor Corrigan. Corrigan ya había oído bastante. Estaba listo para el testigo siguiente. ¿Qué le parece si hablo con Ámbar sobre todo esto? ¿Estará ella dispuesta a hablar de esto? Madani lo pensó. No veo que pueda hacer daño, con tal que se limite a preguntas razonables y tacto al dirigirse a la niña. Bueno, pensaba que me gustaría que nuestro psicólogo examinara también a Ámbar. De repente, Jefferson intervino. No, Corrigan, olvídelo. Eso no va a suceder. Corrigan supo que había tocado un punto sensible en alguna parte. Vamos, parece que el doctor Madani piensa que no perjudicará. Ames estaba muy enojado por esto. Usted no se le acerca a esta niña. Ya ha sufrido bastante. Corrigan se dirigió al señor Madani. ¿Qué dice, doctor? ¿Piensa que estará bien? Madani miró a los abogados y vio lo que significaban sus miradas. Pues, supongo que no, señor Corrigan. Supongo que será dañino. ¿Supone? Sería dañino. Olvídelo, dijo Jefferson. Ni lo crea, pensó Corrigan.